Seguimos ahora con las fuerzas en el nodo C. Ya tenemos 7 kilonewtons que aplican en Y negativo. Y ya previamente habíamos hallado BC en los cálculos anteriores. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, CDE coseno de 30 menos BC coseno de 30. Como ya tenemos BC, resolvemos, pasamos el menos 28 coseno de 30 se vuelve positivo, al pasar al otro lado de la igualdad queda negativo. Coseno de 30 pasa al otro lado a dividir, coseno con coseno de 30 se va y nos queda que CD es igual a menos 28. Por tanto, en comprensión, sumatoria de fuerzas del nodo C en Y, tenemos menos 7 más CD seno de 30 menos BC seno de 30 y menos KC. CD ya lo tenemos, BC también ya lo tenemos, reemplazamos y despejando KC es igual a menos 7, por tanto está en compresión. Ahora vamos a trabajar en el nodo K. Sumatoria de fuerzas en X, KJ positivo más coseno de 60 para KD positivo menos BK coseno de 30 negativo menos LK igual a 0. Reemplazamos BK, que ya lo habíamos hallado, y LK, que también ya lo habíamos hallado en cálculos anteriores. Despejando, nos queda, llegamos hasta KJ más KD coseno de 60 igual a 24.24. Sumatoria de fuerzas en Y. BK seno de 30 positivo más KC más KD seno de 60 es igual a 0. No tenemos fuerzas negativas en la suma porque no tenemos ningún vector hacia abajo del nodo. Pero ya hallamos previamente BK, que tenía un valor negativo, y KC, que tenía un valor negativo. Despejando, nos queda que KD tiene 12.12 positivo, por tanto está en tensión. En la fórmula que dejamos anteriormente reemplazamos KD, KJ más KD coseno de 60, reemplazando nos queda que KJ es igual a 18.18 positivo, por ende está en tensión. Seguimos con el nodo J. Sumatoria de fuerzas en X, JI positivo, KJ negativo, un poquito más sencillo, igual a 0. Ya hallamos KJ, por ende JI es igual a 18.18, el cual está en tensión. En Y, la única fuerza que aplica es DJ, por ende no tiene más fuerzas, su valor es 0, es decir, es una fuerza de amarre. Aquí tenemos el resumen tabla de nodos donde mostramos los resultados obtenidos en los cálculos anteriores. Es de tener en cuenta que tenemos nodos gemelos, por ejemplo AB y FG, tienen o aplican las mismas fuerzas, BC y EF de igual manera, BL y FH de igual manera, KD y D de igual manera, y así
sucesivamente. El cálculo del esfuerzo parte de la fórmula fuerza sobre área. La fuerza ya la habíamos hallado en cada uno de los nodos y el área lo sacamos del apéndice C del libro Mecánica de Materiales, donde el perfil que estamos trabajando, que es L64×64×4.8, dice que su área en milímetros cuadrados es de 581. Como tenemos dos perfiles juntos, se multiplica por 2. Por ende tenemos 1162 milímetros cuadrados o 0.001162 metros cuadrados. Entonces, al multiplicar la fuerza por el área, encontramos el esfuerzo normal de cada uno de los nodos. Cálculo de factor de seguridad. Los elementos en tensión se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como las columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, se debe redimensionar el elemento. Por ende, vamos a hacer el cálculo para los elementos en tensión. Entonces, para los elementos en tensión, el factor de seguridad es igual al esfuerzo de Y sobre el esfuerzo admisible. Es decir, el esfuerzo Y es la resistencia a la cedencia bajo tensión. Este valor lo sacamos del apéndice B del libro Mecánica de Materiales, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un acero estructural A36. Este esfuerzo a la cedencia en tensión es de 250 megapascales. Por ende, dividimos este valor entre el esfuerzo admisible que hallamos previamente y estos son los factores de seguridad que obtenemos para las barras en tensión. Si observamos, ningún valor es menor a 3. Como son dos estructuras juntas, dos perfiles, hay que hallar el momento de inercia por el teorema de Schneider o de ejes paralelos. Se tiene en cuenta que es un perfil laminado L64×64×4.8. Aplicando la fórmula del momento de inercia, donde se suma el momento de inercia de cada uno de los ángulos, obtenemos el siguiente valor. A partir del valor del momento de inercia, entonces podemos hallar la carga crítica. La carga crítica es igual a pi al cuadrado por el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. El módulo de elasticidad lo encontramos en el apéndice B del libro Mecánica de Materiales, teniendo en cuenta que es un acero estructural A36. Aplicando la fórmula, obtenemos los valores descritos en la tabla. Ya con este valor podemos obtener el factor de seguridad teniendo en cuenta la carga crítica sobre la fuerza calculada inicialmente. De esta forma obtenemos el factor de seguridad. Si observamos, ninguno de los valores obtenidos en las barras de compresión está por debajo de 3. Mil gracias por su atención.